Ya, ahora sí. Buenas tardes, entonces. Bienvenido a esta tercera sesión de la jornada de estudios medievales. Manuel Ortuño nos trae la importancia de Santo Tomás de Aquino en la escolástica medieval del siglo XIII. Ya, tema bastante filosófico, podríamos decirlo. Manuel dice Instituto Superior de Ciencias y Educación del CIUCSE, Centro Universitario Instituto Superior de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. También colaborador de nuestra página, ha publicado más de alguna entrada y permanentemente está enviando su aporte, así que también se le agradece. Estuvo también en las jornadas del año pasado. Así que Manuel, te dejo y te doy la bienvenida para que nos ilustres entonces con tu presentación. Buenas, espero que se me escuche perfectamente. Se Nada, escucha simplemente pues perfectamente. gracias. Gracias, Jorge, por tus palabras, como siempre. Es el segundo año ya de estas jornadas. Te doy la enhorabuena por todo lo que realizas en el bien de la historia y en concreto de la historia medieval. Y nada, un poco planteando la posibilidad de ver qué este año podíamos hacer. Siempre me gusta un poco dar un carácter interdisciplinar a lo que se refiere a este tipo de conferencias, ¿no? Que aun siendo temática medieval y de historia medieval o de estudios medievales, intentar siempre que haya un vínculo de diferentes disciplinas. Lo digo por lo que estaba comentando antes en mi presentación, y como docente del CUISTE y también del Colegio Internacional el Valle de Alicante, pues es verdad que mis alumnos, cuando les explico historia, siempre les hablo de la importancia del contexto del pensamiento, lo que podríamos hablar del pensamiento filosófico. De ahí que, aun siendo una temática de época medieval, es verdad que vamos a tratar una figura filosófica como es Santo Tomás de Aquino dentro del marco de la corriente filosófica de la escolástica en el siglo XIII, y por tanto estamos uniendo dos disciplinas, algo que tampoco nos debe de extrañar porque en los tiempos que corren se van uniendo diferentes disciplinas, como puede ser la historia con la medicina y la salud. Lo estamos viendo por toda la cuestión pandémica, donde se habla mucho del recorrido histórico de las diferentes pandemias que ha habido a lo largo de la historia. Y aquí yo pretendo algo parecido, ¿no? Si dentro de un contexto medieval, dentro de una corriente filosófica, ver cuál fue la importancia de Santo Tomás de Aquino dentro de la escolástica del siglo XIII y sobre todo la unión que consiguió realizar Santo Tomás de Aquino entre fe y razón, y cómo este modelo de Santo Tomás de Aquino se utilizó durante la escolástica del siglo XIII, luego tuvo un pequeño parón a posteriori que se recuperó con mucha más fuerza, e incluso podríamos decir que gracias a la Escuela de Salamanca, aunque no es la temática directa de la ponencia de hoy, pero sí que es verdad que en Iberoamérica tuvo mucha relevancia toda la cuestión del tomismo, de lo que podríamos llamar la escuela colonial, ¿vale? Pero bueno, eso podríamos plantearlo en otro tipo de exposición, pero quiero dejar claro que, aunque nos vamos a ceñir en la escolástica del siglo XIII, la repercusión posterior se dio ya no solo en Europa, sino también en toda Iberoamérica. Entrando en lo que sería ya una pequeña presentación que he preparado para un poco para que puedan seguir bien la exposición en cada momento. Vamos a ver, espero que lo puedan ver sin ningún tipo de problema. Tardará un poquito, pero bueno, creo que ya lo están viendo, ¿no? Esta ha sido un poco la presentación del título de mi ponencia. Y a continuación, un poco empezar el contexto en el que se dio Santo Tomás de Aquino y cuál fue lo que podríamos llamar el cenit de la escolástica en el siglo XIII.
es verdad que había ya autores que planteaban en el contexto medieval que era necesario al menos aunar, relacionar, unir de alguna manera fe con razón. Pero sin lugar a dudas fue Santo Tomás de Aquino el que llegó a alcanzar un mayor cenit en esta unión. Obras hay muchas, evidentemente. En una exposición de este tipo no da tiempo a hablar de todas las obras importantes de Santo Tomás de Aquino, del posterior tomismo durante el siglo XIII. Hay dos obras fundamentales, la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, que dentro del campo de la filosofía y por tanto también de la teología son una gran diferenciación y un preámbulo a esta unión que estamos todo el rato destacando, de la fe y razón. Pero no nos podemos centrar en ninguna de ellas en concreto, ni tampoco desarrollar todos los paradigmas de cada una de sus obras. Pero al menos vamos a intentar resumir en la medida de lo posible aquellos aspectos relevantes, ya no solo del tomismo en sí mismo durante la escolástica, sino incluso, ya que no puedo evitar ser docente, ver de qué manera él enseñaba la escolástica en aquel momento. De hecho, la escolástica, en una fase totalmente de apogeo, que coincide con el siglo XIII, hay que tener en cuenta que es el momento, desde el punto de vista histórico, con mayor auge en la Europa medieval del inicio de la configuración de los estados. Sin lugar a dudas, Francia es el país hegemónico. En este siglo se fundan las universidades y surgen las famosas órdenes mendicantes, tanto dominicos como franciscanos, de donde procederán la mayoría de los teólogos y filósofos de la época. Este es un poco el contexto histórico-filosófico en el que se da la fase de apogeo de la escolástica. Fueron precisamente los dominicos los que asimilaron la filosofía de Aristóteles, a partir de las traducciones e interpretaciones árabes tanto de Avicena como de Averroes. Y por otro lado, los franciscanos seguirán la línea abierta por la patrística y asimilan totalmente el platonismo, que era mucho más armonizable con los dogmas cristianos, con lo cual nos encontramos con dos vertientes, la de los dominicos y los de franciscanos, unos asimilando la filosofía aristotélica y otros asimilando la filosofía platónica, a lo que nos llevará el neoplatonismo. Pero entrando de manera concreta en lo que sería Santo Tomás de Aquino, como fraile dominico, discípulo de Alberto Magno, San Alberto Magno, que fue el primero en introducir y articular con la fe los textos aristotélicos, podemos decir que Santo Tomás de Aquino está considerado como un pensador que llevó a cabo la más sistemática síntesis entre el pensamiento cristiano y el aristotélico, aunque también integró algunos aspectos del platonismo, es decir, no podemos decir que negara el platonismo o que no usara en algunos momentos el platonismo. De hecho, San Alberto Magno, que fue el primero en introducir y articular la fe con estos aristotélicos, tampoco hizo un rechazo a ese platonismo. De hecho, no hay que olvidar que al fin y al cabo Platón fue el maestro de Aristóteles, con lo cual algunos aspectos del aristotelismo estaban basados en preceptos propiamente platónicos. Entrando, como he dicho antes, en dos de sus obras más relevantes, la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, son las que delimitan el campo de la filosofía y la teología a partir de la diferenciación entre los preámbulos de la fe y los artículos de fe. Por tanto, la relación entre razón y fe. La razón como una razón natural que se debe poner al servicio de la fe y que la filosofía sea la que sirva de la teología. Por tanto, Santo Tomás de Aquino aceptó el empirismo aristotélico, la famosa teoría hilemórfica, combinación entre forma y contenido, y la distinción entre dos clases de intelectos. Por tanto, está claro que Santo Tomás de Aquino adopta los principios del aristotelismo, las teorías de la sustancia y accidentes, de la materia y forma, de la potencia y el acto, y también de las cuatro causas, entre otras. Sin embargo, no acepta todos los preceptos
aristotélicos, al menos en su integridad, porque contiene elementos que podríamos considerarlos en aquel momento y por parte de Santo Tomás de Aquino como anticristianos. Uno de ellos sería la afirmación de la eternidad del mundo o la no inmortalidad del alma, algo que, por ejemplo, Platón, en algún momento muy concreto de su teoría de las ideas, plantea, por ejemplo, en el Fedón, la inmortalidad del alma, un alma totalmente incorruptible, que nunca muere, que permanece permanente en todo momento. Es verdad que basándonos en esta conjunción entre la fe y razón, de la filosofía árabe toma la distinción ajena a los griegos entre la esencia y la existencia, a partir de la cual elaboró sus argumentos cosmológicos para demostrar la existencia de Dios, las 5 vías tomistas, que luego veremos, o las pruebas a posteriori de esa existencia de Dios. En algunos de estos aspectos los desarrollaremos a continuación por la importancia que tuvieron para la escolástica en su momento y a posteriori en el conocido tomismo. Por otro lado, como he dicho antes, propuso 5 vías que poseen un idéntico esquema y que solo difieren por su punto de partida, como ahora luego veremos. El punto de llegada va a ser siempre el mismo, Dios, pero considerado de un modo diferente, como un motor inmóvil que puede ser infinitamente perfecto. Por tanto, está hablando de la infinidad perfecta. Entrando un poco en este motor inmóvil, que no es otro que Dios, aquí tendríamos las 5 vías tomistas. En todas ellas hay un hecho observable. En la primera, que los seres son los que se mueven y cambian. En la segunda vía, que hay causas y efectos. En la tercera, seres contingentes. En la cuarta vía, seres con diferentes grados de perfección. Y en la quinta, seres no inteligentes que siguen un plan, un fin. Desde el punto de vista del principio metafísico, propio de la Edad Media, vemos que a partir de esos hechos observables, no solo hay un principio metafísico, sino un proceso in infinitum, que nos lleva a un término y a una visión de Dios muy concreta. De hecho, partimos de ese motor inmóvil para ya plantear las diferentes causas. Hemos dicho que Santo Tomás de Aquino se basa en estas 5 vías tomistas, pero también se basa en las diferentes causas inspiradas en Aristóteles. Por tanto, para él la causa primera y por tanto la causa eficiente incausada viene de ese hecho observable que son que todo efecto requiere una causa. Esto nos va a llevar a la tercera vía tomista, donde lo que no existe no puede darse la existencia. La serie de seres que se dan la existencia. Ser que da, pero no recibe existencia, sino que existe por sí. Eso sería el ser necesario. Por tanto, pasamos de un motor inmóvil a un ser necesario, a un ser perfectísimo en el caso de Dios. Es verdad que hay perfecciones que nos llevan a una perfección, perfecciones que podríamos considerar parciales, y donde la perfección absoluta la tendría Dios. Y por último, en la quinta vía, seres no inteligentes que siguen un plan. Partiendo de lo ordenado, se exige una inteligencia ordenada, una serie de inteligencias ordenadoras. La inteligencia suprema y el ser inteligentísimo. Podríamos resumir muy a grandes rasgos, como he dicho antes, no podemos adentrarnos en todos los paradigmas de Santo Tomás de Aquino, pero es verdad que las vías tomistas, en este momento de hecho observable, principio metafísico, proceso infinítimo, término y la caracterización de Dios, es verdad que plantea un Dios con un motor inmóvil, como la causa primera de todas las causas, y como un ser totalmente necesario, perfectísimo y inteligentísimo. Sería un poco el resumen de todas estas causas. Es verdad que Santo Tomás de Aquino no solo destacó por las famosas vías tomistas que acabamos de explicar.
fue uno de los pilares de la transmisión del conocimiento. Su figura se corresponde con una visión del pensamiento de gran importancia académica y se convierte en el principal representante de la enseñanza escolástica. He dicho antes que íbamos a intentar en esta conferencia, en esta exposición, no solo ver a la figura de Santo Tomás de Aquino de un punto de vista filosófico dentro del contexto histórico que estamos viendo, sino creo que es importante también ver esa otra visión de Santo Tomás de Aquino como lo que era un gran sabio y un filósofo, y donde sus principales ocupaciones no fue otra que la docencia. Como buen docente no podíamos escapar no solo a la realidad filosófica dentro del contexto histórico de la escolástica, sino creemos que es importante destacar las principales ocupaciones que tenía desde el campo docente. Además, su obra se apoya, lógicamente, en las técnicas de investigación escolástica, que eran las mismas que se empleaban para impartir o para dar clase. De ahí que dediquemos unos minutos a un aspecto no estrictamente filosófico-teológico, sino un aspecto quizás más docente. Es verdad que la enseñanza de su época estaba totalmente reservada a personas muy cualificadas, que aprendían escuchando a los sabios y contemplando cómo discutían entre sí. De hecho, ahí tienen una escena donde se puede observar a Santo Tomás de Aquino impartiendo su clase. De hecho, el maestro iba desgranando textos ante sus alumnos, desmenuzándolos poco a poco, desde su origen, con sus expresiones y su propio sentido. Este tipo de actividad docente está en el origen, por ejemplo, de los extensos y magníficos comentarios que escribió sobre las obras de Aristóteles, que ahora mismo no podemos desarrollar por la cuestión que hemos dicho antes. Pero es verdad que aquí está estableciendo un método de enseñanza dentro de la propia escolástica. Un método que, como hemos dicho antes, se va a basar en esa particularidad de división, de lectura de las lecciones, pero todas estas lecciones, además, se apoyaban en la técnica conocida como quaestio, que no era otra que la que consistía en formular un problema con sus diversas variantes para después intentar resolverlo. Si nosotros cogemos la suma teológica, podemos ver que ante posibles problemas se formulaba una pregunta abierta a sus alumnos y sus alumnos debían de reflexionar sobre la posible solución a esa pregunta, y el propio Santo Tomás de Aquino daba una solución a esa pregunta. De hecho, la Suma Teológica está compuesta a través de diferentes reflexiones, preguntas que realiza el propio Santo Tomás de Aquino, a través de esta técnica de la quaestio, y plantea sus soluciones a través de una contestación. Por tanto, seguía siempre un mismo esquema. Seguía el esquema de citar a los máximos expertos, a las autoridades en la materia. Aquellos que más sabían sobre esa temática eran los que se fundamentaban para poder contestar a esa pregunta que se daba. Lógicamente se planteaban dudas existenciales y se daba respuesta a todas ellas. Ese sería el claro ejemplo de la Suma Teológica, donde a cada pregunta el experto en esa materia, en esa temática, daba contestación. Veremos que luego, a lo largo de finales de la Edad Media, no siempre la guía iba a ser los máximos expertos, las autoridades, y se procuró dejar a estas autoridades. Pero en estos momentos, la técnica escolástica dentro de la enseñanza funcionaba con este esquema. La Suma Teológica, por tanto, va a ser la obra fiel a esta metodología de trabajo, que a la vez de ser una metodología didáctica,
era heurística y que estaba también en la base de las disputaciones, término que aparece en grandes filósofos posteriores, tomistas, la importancia de la disputatio, de intentar resolver un problema a través de la disputa, desde el punto de vista filosófico, de la conversación, del discurso. La enorme ventaja que tenía esta metodología es que el conocimiento y los hábitos intelectuales iban cristalizando con gran solidez en la mente de los alumnos. Entre otras cosas, porque Santo Tomás de Aquino, como docente, era muy exigente y generaba un tipo de aprendizaje muy poco memorístico, al no tener tanta importancia el soporte de la palabra escrita. Algo que muchos docentes actualmente veríamos con buen ojo, el intentar procurar que nuestros alumnos tuvieran un aprendizaje mucho más abierto, mucho más reflexivo, mucho más crítico, sin la necesidad de tanto pensamiento o aprendizaje basado en la memoria. Lo más admirable de este sabio es que adquirió sabiduría con la lectura de libros dentro de un pensamiento centrado en la exposición de sus ideas con respeto y calma, aun cuando sus contrincantes no lo ofendieran. Entrando en otra temática y dejando un poco al lado las vías tomistas y el método escolástico como metodología en la enseñanza del día a día, debemos de hablar del inicio de mi exposición. Cómo Santo Tomás de Aquino, dentro de la escolástica, es el mejor exponente de la síntesis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento aristotélico. Algo que los humanistas de la Edad Moderna, tanto prerrenacentista como renacentista, lucharán porque esta síntesis cada vez sea mayor y nos puede llevar, en la Edad Moderna, a lo que conocemos como un humanismo cristiano. En esta síntesis del pensamiento cristiano y del aristotelismo, integra también aspectos del platonismo, como he dicho antes. La famosa demarcación entre filosofía y creencia religiosa llevada a cabo por Tomás de Aquino será el inicio de un proceso de independización de la razón, que empezará en el siglo siguiente, siglo XIV, y que representará el fin de la filosofía medieval y el comienzo de la filosofía moderna. Con lo cual podemos decir que Santo Tomás de Aquino fue el primero que se planteó que hubiera una síntesis de la razón y de la fe, combinando tanto aspectos propios del pensamiento cristiano como nuevos aspectos que a la postre no eran tan nuevos, porque al fin y al cabo la filosofía moderna, como he dicho antes, se sustentaba en el pensamiento cristiano y el pensamiento clásico, y que esa unión nos va a llevar a partir del siglo XIV a la confección de una percepción filosófica muy diferente a la filosofía medieval, que quizás con esta unión de la razón y la fe por parte de Tomás de Aquino sea el inicio del fin de la filosofía medieval. Fíjense que estamos en el siglo XIII, pero en el siglo XIV ya encontramos muestras de esta síntesis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento clásico, que nos llevan a esa filosofía moderna. Para Santo Tomás de Aquino no hay conflicto entre razón y fe, sino lo que hay es armonía. Hay en sus argumentos una distinción clara y evidente entre la verdad teleológica, la fe, y la verdad filosófica, la razón. Cada una tiene su propio campo de acción. A la filosofía, lógicamente, corresponde el campo de la verdad natural, y el de la teología, el de la verdad sobrenatural. Pero para Santo Tomás de Aquino no puede haber conflicto entre ambas, porque las dos, y ahí está la importancia de esta síntesis, proceden de Dios. Son distintas, pero no contradictorias, podríamos resumir de una manera que se viera clara. Si atendemos a la armonía de estas dos verdades, observamos que se muestra una realidad, la existencia de verdades que son a la vez verdades de razón y verdades de fe. Esta realidad es patente en las preguntas existenciales como la inmortalidad del alma o la existencia de Dios.
Dos temáticas que, como he dicho antes, serán tratadas aún en el siglo XIV y posteriormente en la filosofía moderna. Por tanto, lo que Santo Tomás Aquino nos ofrece es la razón y la fe como dos vías para llegar a la misma verdad. Es verdad que hay contradicción entre fe y razón, pero a través de estas dos vías podemos llegar a una misma verdad. Las que se alcanzan solo por la razón son aquellas cuestiones científicas y matemáticas que no se encuentran recogidas en la revelación ni en la fe, por tratarse de cuestiones ajenas a la salvación y la religión. Sin embargo, tenemos las que se alcanzan solo por la fe, donde existen algunos religiosos difícilmente asumibles desde nuestras capacidades. Es decir, problemas como la Trinidad o la Encarnación, que serán tratados por otros pensadores, como en el caso de Ramón Llull. La razón y la fe, respecto a las verdades, podemos decir que alcanzar principios a los que se puede llegar desde la razón y la fe, como puede ser la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Hay que insistir en esto, de que con la unión de ambos se puede alcanzar la verdad de los dos. Es verdad que podemos estar seguros de que la fe siempre tiene la verdad y que es el filósofo el que usa la razón y el que se hace errado en sus argumentos. Pero para Santo Tomás es la fe la que colabora con la razón en la búsqueda de la verdad. Ahí está la diferencia en el caso de Santo Tomás de Aquino. Esta es la gran aportación. La fe es la que colabora con la razón. No es que la fe es la que tenga la verdad absoluta y que el filósofo cae en errores continuos. No. La fe es la que colabora con la razón en la búsqueda de la verdad. La fe es una norma o criterio extrínseco para la razón. Por tanto, la razón también ayuda a la fe, porque ayuda a ordenar racionalmente las afirmaciones de la fe en la teología. La existencia de contenidos comunes a la fe y a la razón permite que el filósofo llegue a establecer argumentos racionales sobre Dios, el hombre, la ética, y que esos argumentos coincidan con lo que afirman la fe y la moral cristiana. Con lo cual, la colaboración entre razón y fe es fundamental para esta nueva metodología escolástica. La relación entre filosofía y creencia religiosa son sinónimos de tomismo, un tomismo que será el determinante para la unión teológica y filosófica y que significará el inicio de un proceso, como he dicho antes, de investigación de la razón. ¿Puede, por tanto, la fe y la razón convivir? Por supuesto, convivir para la búsqueda de la verdad. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino no solo se va a centrar, llegando un poco a la síntesis de toda la exposición, hasta el momento, no solo se va a centrar en las vías tomistas para demostrar ese Dios inmóvil, ser inteligentísimo, o ser necesario, o causa principal, sino también Santo Tomás va a hablar, como hemos visto, sobre una enseñanza metodológica bastante concreta y va a hablar de la colaboración y de la síntesis de la razón y la fe. Pero también habla de lo que conocemos como el iusnaturalismo. Él habla de tres tipos de leyes: ley natural, ley eterna, ley positiva. La ley eterna es la que expresa el orden que Dios ha impreso en un mundo que ha creado de la nada, actuando así de una forma providente. Sin embargo, la ley natural es el reflejo en el que el hombre de esa ley eterna. Dios ha inscrito en el hombre una ley de la que se derivan unas normas cuyo cumplimiento le conducirán a la felicidad. En esto insiste mucho Santo Tomás de Aquino, en la importancia de que el hombre tiene que llegar a ser feliz. Esta ley natural es universal e inmutable, no va a cambiar y nos va a orientar siempre a nuestro fin, a nuestro propósito, a nuestro teologismo. El primer principio, lógicamente, de esta ley no es otro que debe hacerse el bien y evitarse el mal. Y por último, las leyes positivas. Las leyes positivas son las concreciones que los legisladores hacen de esa ley natural, que a su vez, lógicamente, es una manifestación de la ley eterna.
La ley positiva la crea el hombre, pero debe atenerse a los principios divinos. Esta ley positiva debe atenderse a esa ley natural, ius naturalismo, que se concreta en principios como la necesidad de conservar la propia vida, la tendencia a procrear, la búsqueda de la verdad o, por ejemplo, la vida en sociedad. Lógicamente, y ya para finalizar, la repercusión, ya no solo, como hemos visto, que pueden tener todas estas temáticas dentro de la escolástica del siglo XIII, la repercusión fue bastante importante. Es verdad que tras la muerte de Santo Tomás de Aquino hubo una importante oposición a su filosofía, particularmente de los franciscanos, porque los franciscanos pues, venían a reivindicar a la figura de San Agustín como el más fiel exponente del punto de vista cristiano. No hace mucho, en otra exposición que realicé para un congreso, hablaba de la importancia de algunos de los sermones de San Agustín, donde planteaban la importancia de un Dios verdadero y un Dios justo dentro de una órbita totalmente cristiana. Todos aquellos pecados van a tener su consecuencia. Pero claro, Santo Tomás de Aquino va más allá, según todo lo que hemos podido ver, y lógicamente no se va a parar en ver el punto de vista estrictamente cristiano. Él combina, como hemos visto antes, el pensamiento cristiano con el pensamiento aristotélico, incluso con el pensamiento de Platón, platonismo. Es verdad que la oposición culminó en la condena de algunas de sus doctrinas tomistas, incluso por autoridades eclesiásticas de París y de Oxford en 1277. Pero, ya entrando en el siglo XIV, tras la canonización de Santo Tomás, en 1323, el tomismo se fue extendiendo paulatinamente, primero entre los dominicos, orden religiosa a la que perteneció Santo Tomás de Aquino, como hemos visto antes, y posteriormente fuera de la propia orden. Este desarrollo del tomismo a partir del siglo XIV lo vemos presentes en aquellos autores cuyo contenido en sus obras era filosófico. Podemos observar reminiscencias tomistas, basadas lógicamente en obras aristotélicas como de Ánima, en las referencias al alma, en obras posteriores en el siglo XIV, dentro de esa influencia tomista. Al menos en lo que se refiere, por ejemplo, a la inmortalidad del alma o al intelecto, por poner algún ejemplo, entendimiento. Pero la repercusión, y como sabiendo un poco en el contexto en el que estamos dentro de estas jornadas, yo creo que es importante también reflejar el contexto iberoamericano. Y es verdad que el tomismo, como sí mismo, lo he dicho al inicio, tuvo una repercusión posterior en la escuela colonial, la escolástica o segunda escolástica de la escuela de Salamanca, que tuvo un gran desarrollo, siglo XV y XVI, y sobre todo un gran desarrollo en cuestiones ya no solo filosófica, sino metafísica e incluso jurídica, por aquello que hemos estado viendo la parte de la ley. Entonces me gustaría un poco destacar que esa repercusión posterior en el siglo XIV la vemos reflejada en muchos autores ya dentro de un prehumanismo cristiano y humanismo cristiano posterior, llegando al cardenal Nicolás de Cusa, y es verdad que este tomismo cruzó el ultramar y encontramos, gracias a muchos estudiosos de la Escuela de Salamanca, una repercusión de este tomismo, segunda escolástica, sobre todo en Iberoamérica, respecto a aspectos filosóficos, metafísicos, ético-morales, pero sobre todo jurídicos, donde quizás uno de los máximos representantes fue Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas y muchos otros que trabajaron en la segunda escolástica, como he dicho antes, a partir sobre todo de finales del 15 y 16, incluso llegando posteriormente al 18, pero vamos, sobre todo 15 y 16. Simplemente para que vean
que la repercusión del tomismo no se queda anclada ni en Europa, ni mucho menos en el siglo XIII, ni XIV, ni XV, sino que tiene su espectro fuera de la península ibérica y fuera de Europa. Y nada, simplemente agradecer que me hayan escuchado, y aquí tienen algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado para esta exposición. Muchas gracias por su atención. Manuel, muy buena presentación. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Vamos a dar entonces la palabra a quien quiera preguntar algo. Pueden hacerlo por el chat, o las personas quizás que escribieron pueden plantear su consulta directamente levantando la mano para yo darle el audio. Tenemos, por ejemplo, Paulina Aedo Escandón dice: ¿cuál era la diferencia entre método de la quaestio y la disputatio? La quaestio, bueno, gracias por la pregunta, antes de nada. La quaestio es más la formulación de la pregunta, y la disputatio es la disputa teológica, es decir, que se produce ante la contestación a esa respuesta que se ha preguntado. Es decir, que esa sería la gran diferencia. La quaestio es la formulación de la pregunta, y la disputatio ya es la disputa, es decir, la solución a la que se quiere llegar a través de esa pregunta. De hecho, se habla de disputa interreligiosa incluso, posteriormente, a este tipo de disputatio. Pero bueno, esto es otra cuestión. Pero bueno, un poco para que vea la diferencia. No sé si le he contestado. Tiene también Camila Cardoso, dice: son distintas, no más contradictorias. Ella también da una respuesta, dice: son distintas, no más contradictorias, son dos guías para llegar a la misma verdad. Sí, he dicho antes. Si pudiese dar una definición de escolástica. Yo la escolástica, bueno, entrando por la primera, lógicamente la fe y la razón se aunan por parte de Santo Tomás de Aquino para llegar a una misma verdad, a la búsqueda de una misma verdad. Aunque hay una verdad basada en la fe y otra verdad basada en la razón, lo que intenta Santo Tomás de Aquino es aunarlas y que las dos busquen la misma verdad, con lo cual no son contradictorias, se complementan, se articulan la una con la otra. Y respecto a la definición de escolástica, yo, claro, he intentado llevarlo un poco a un terreno quizás más docente, pero la escolástica se podría definir como un método de aprendizaje dentro de la escuela. No sé si hay aquí más docentes, bueno, porque por supuesto, y creo que también en los asistentes hay más docentes, pero yo lo podría definir, en mi opinión, como una metodología de aprendizaje dentro de la escuela, tal cual. Donde el maestro, a través de una pregunta que plantea a sus alumnos, intenta que sus alumnos discutan entre ellos, lleguen a una conclusión y Santo Tomás les oriente en esa contestación para ver si es la correcta o no. Muchas gracias. Tenemos a la profesora Marcela Cubillos, que tiene su mano en alto, así que vamos a darle el audio también. Profesora. Hola Manuel, felicitaciones. Buenas. Lo que alcancé a escuchar. Tenía dos preguntas que me parece que puede ser interesante, y quizás no sé si lo dijiste porque no pude escuchar toda la conferencia. Una es que nos pudieras explicitar, porque yo personalmente no lo sé, de qué manera Santo Tomás accede a Aristóteles. ¿Accede directamente desde el griego o sus iniciaciones son por la vía de otros tránsitos, me refiero lingüístico? Esa una pregunta, y que creo que puede ser interesante que lo comentes. Y la otra
yo por mi área de clasicista, me gustaría si me pudieras sintetizar cuáles consideras desde tu punto de vista como especialista que te has dedicado al tema, son las ideas, llamémosle, clásicas puras que Santo Tomás toma y adapta a su pensamiento. Si pudiera sintetizar las tres ideas principales, porque obviamente, digamos, la fe es un planteamiento desde el cristianismo, es una idea que él va a aportar, pero me gustaría saber con más precisión, si es que tú lo puedes decir como conocedor de este clásico autor, cuáles pueden ser las más distintivas ideas clásicas, llamémoslas de una manera más abierta, como paganas, que él toma y que las adecúa a su pensamiento. Eso. Bien, muchas gracias, Marcela. Respecto a la primera pregunta, sí que lo he dicho, pero quizás lo he dicho un poco rápido, a lo mejor no me has escuchado. Bueno, he hablado sobre todo de que, bueno, su maestro, que fue San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino fue San Alberto Magno, se basaban en traducciones de autores árabes. Es decir, a ellos les llega Aristóteles a través de traducciones árabes, sobre todo de Avicena y de Averroes. Es decir, que es una contestación muy directa, ¿no? Esa sería la premisa. Siempre les llega a través de traducciones. Con lo cual podemos hablar de interpretación, reinterpretación, cómo les llega, de qué manera. Ahí ya podemos hablar muchísimo sobre ese aspecto. Pero es verdad que a ellos les llega Aristóteles a través de traducciones árabes. Eso es lo primero. Y luego, la segunda pregunta, yo creo que te refieres sobre todo a el clasicismo, ¿no? Es decir, quizás Santo Tomás de Aquino es el primero que intenta. De allí que sea en un lenguaje quizás así dentro de lo que yo suelo manejar, que es el bachillerato internacional, era un pionero en aquel momento. Porque claro, en esa época, siglo XIII, no se podía plantear una unión de fe y razón, es decir, de las ideas clasicistas paganas con ideas del pensamiento cristiano. Lógicamente. De hecho, he dicho antes que se pretendía justo lo contrario, ¿no? Que el modelo de San Agustín se asentara más o permaneciera. Entonces, quizás una de esas ideas clásicas que intenta un poco adaptar de alguna manera a su pensamiento cristiano, pero claro, él lógicamente plantea las verdades de la fe y las verdades de la razón, pero esas verdades de la razón vienen de ideas clásicas y por tanto de ideas paganas. Ahí estoy de acuerdo contigo, es decir, pero ¿de qué manera adapta? Hasta el punto de que esa unión de fe y razón haga que la fe de la razón esté por encima de... No, eso está claro que no. Ideas concretas clásicas que él adapta, de las que yo he podido ver, por ejemplo, bebiendo de Aristóteles, la cuestión del alma. Pero claro, cuestión del alma con reminiscencias, creo que también lo he dicho antes, lo que pasa es que lo he dicho también muy de pasada porque no da tiempo, del platonismo. También hay referencias que utiliza Tomás de Aquino del Fedón de Platón. Con lo cual ahí tendríamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? La idea de la inmortalidad del alma está acogida de ideas aristotélicas, pero a su vez de ideas de Platón, basadas sobre todo en el Fedón, que plantean la inmortalidad del alma. Te pongo un ejemplo de idea clásica, pagana, si queremos llamarla así, por diferenciarlo, que él intenta unar dentro del pensamiento cristiano. Claro, por eso es un pionero, porque intenta unar las dos verdades. ¿Hasta qué punto lo intenta? Lógicamente estamos en el siglo XIII. He dicho antes que, por ejemplo, había muchas universidades en aquel momento que no estaban de acuerdo con esta opción, muchos estudiosos no estaban de acuerdo con esta opción. De hecho, he dicho que incluso nada más fallecer, hubo una vertiente de oposición enorme a todas estas ideas. ¿Por qué? Porque estaba abriendo quizás algo que no se quería abrir, que era la posibilidad de que la combinación de fe y razón nos podía llevar a una nueva filosofía, que no era otra, en mi opinión, que lo que luego será el humanismo cristiano. Combinación de ambas. No sé si Marcela te ha contestado más o menos. Te he puesto un ejemplo. Tenemos también acá una pregunta en el chat. Dice,
Acá está, Andrea dice, la filosofía moderna y el racionalismo no parte del tomismo porque estos niegan la fe y los sentidos. ¿No sería erróneo afirmar que son una continuidad y no una ruptura de la cultura clásica cristiana? Bien, por lo que veo la pregunta dice, la filosofía moderna y el racionalismo no parte del tomismo porque estos niegan la fe y los sentidos. ¿No sería erróneo afirmar que son una continuidad y no una ruptura de la cultura clásica y cristiana? Un poco lo he contestado antes, de alguna manera, no sé si exactamente igual o no. He dicho antes que él era un pionero, en el sentido de que él intenta abrir un poco el melón de vamos dentro de un pensamiento cristiano, vamos a intentar que aparezcan rasgos propios de la razón y no ver la razón como un problema. Claro, es erróneo afirmar que son una continuidad y no una ruptura. Claro, lógicamente yo aquí no veo una ruptura. Lo que veo es que se intenta aportar algo nuevo hasta el momento y para algunos sí que es una ruptura, claro. Para aquellos que estaban en contra de este tomismo o de estas ideas tomistas, lógicamente era una ruptura, no podíamos romper el pensamiento cristiano medieval que había existido durante siglos, de golpe. Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente, no podemos hablar de ruptura. Pero para los opositores sí que lo consideran como una ruptura, este tipo de afirmaciones. No sé si he contestado. Juan Manuel de León nos dice saludos desde Guatemala. Manuel, gracias por tan excelente exposición. Tengo una pregunta. ¿Cuál consideras es el mayor aporte de Santo Tomás a la filosofía pura escolástica de la época? Aportes hay muchos. Yo creo, en mi opinión, que el mayor aporte es el que estamos un poco hablando todo el rato, en mi opinión, que es el intento de unión de fe y razón e intentar que esa fe y razón busquen la misma verdad. Yo lo resumiría así. Paulina Escandón dice, Aeda Escandón, ¿en qué se diferencia el pensamiento de Santo Tomás con la navaja de Ockham? A ver, lógicamente, Guillermo de Ockham es uno de los seguidores, ¿no? Discípulos de Santo Tomás de Aquino. Eso está claro. Diferencias. Guillermo de Ockham, primero quizás había que intentar delimitar que Guillermo de Ockham fue filósofo, teólogo, franciscano inglés, conocido principalmente por ser un representante destacado del nominalismo, eso es quizás lo primero que había que dejar claro, frente a escuelas tomistas y escotistas. Y por la navaja de Ockham, que al fin y al cabo la navaja de Ockham es un principio metodológico y totalmente innovador. De hecho, la navaja de Ockham es un principio de economía o de parsimonia, dirían algunos, que es un principio metodológico y filosófico atribuido a este fraile franciscano, que sí, que bebe de la escolástica, pero como he dicho antes, está encuadrado ya dentro de otra corriente filosófica, como es el nominalismo. Él, basándose en sus propios principios, nos dice que las dos teorías, la de el principio filosófico y metodológico, nos lleva a que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Es decir, la navaja de Ockham lo que intenta es establecer un método científico que sea irrefutable, aunque no tenga un resultado estrictamente científico. No sé si me estoy explicando bien. Esa es quizás la diferencia entre Guillermo de Ockham o la navaja de Ockham como principio metodológico respecto a Santo Tomás de Aquino, que para Ockham el método científico es un principio totalmente irrefutable, como tal. De ahí la diferencia respecto a Santo Tomás. Acá tenemos en el fanpage algunos comentarios también, unas preguntas. Francisco José Palomo Prat dice, vamos, yo y otros amigos a discutir las confesiones. Después de leerlo en grupo, su presentación me ayudó mucho. Vero Velasco, que expositora también, que expone el día jueves, excelente.
Pablo Testa, en literatura, dice: hola Manuel, excelente. Aquí no es sin duda uno de los teólogos más interesantes para mí. Tomás ayuda a romper la imagen del medievo como puramente oscurantista. Una consulta. ¿Crees que puede haber alguna influencia fe de los comentarios, alguna influencia de los comentarios de Averroes en el papel que le dio Tomás a la razón? Saludos. Bien, los comentarios de Averroes, como he dicho antes, tanto Averroes como Avicena, fueron un poco donde San Tomás de Aquino tomó, de sus traducciones, tomó la parte aristotélica. Es verdad que Averroes, como ejemplo de filósofo, pensador dentro del Imperio Almorávide, proviene de una familia de estudiosos de Derecho, y en el comentario al que hace referencia, que yo sepa, me figuro que se referirá a los comentarios del corpus aristotélico. Están los comentarios menores, los medios y los mayores, ¿no? Hay diferentes tipos. Es verdad que los comentarios menores, dentro del corpus aristotélico que el propio Averroes realiza, trata sobre física, retórica, alma, metafísica, habla también de los animales, de la generación. No podría decirle exactamente si existe una influencia o no, pero es verdad que esos comentarios tratan el corpus aristotélico desde todos los aspectos científicos aristotélicos. Muchas gracias. Yo tengo también una consulta que me surge esta inquietud de la presentación. Déjame ver si ordeno un poco la idea. Con respecto a las vías tomistas, ¿crees tú que, o de qué modo estas podrían visualizarse en el catolicismo actual? Muy buena pregunta, porque claro, antes he estado hablando sobre todo de las vías tomistas, ¿no? He estado hablando de que partiendo de un hecho observable se llegaba a una visión de Dios como motor inmóvil, causa primera, ser necesario, ser perfectísimo y ser inteligismo, claro. Según las vertientes, actualmente el catolicismo, si vemos los últimos paradigmas que se han dado, yo es que ahí intento hacer siempre una diferenciación, ¿no? Si hablamos del catolicismo antes del Concilio Vaticano II o después del Concilio Vaticano II, incluso yo diferenciaría los 3 milenios, ¿no? El primer milenio, del segundo y del tercero, ¿no? Y en el tercer milenio, cuando se habla del paradigma de la existencia, creencia de Dios y demás, se sigue hablando de un Dios necesario y perfecto, infinito. Con lo cual, aún habiendo diferencias en los diferentes milenios, primero, segundo y tercero, y viendo que en el tercer milenio este paradigma intenta unar diferentes religiones, pues deberíamos de verlo según el contexto en el que estemos hablando. Ya sé que es una contestación un poco tirando, parece que estoy tirando balones fuera, pero no es así. Sí, habría que ver cada contexto. Claro, catolicismo, pero ¿qué catolicismo? Estamos hablando del catolicismo propiamente europeo, dentro del catolicismo europeo diferentes vertientes, es decir, habría que verlo en cada uno de los diferentes contextos. Pero es verdad que el catolicismo dentro del tercer milenio, partiendo de ese cambio en el paradigma, sobre todo del pontificado, petrino, papal, es verdad que desde Benedicto XVI, llegando al actual pontífice Francisco, plantean una de las cosas que yo aquí he dicho así de una manera rápida, ¿no? Plantean la disputatio. Es decir, vamos a plantear un problema, darle una solución, pero es necesario el diálogo dentro de esa disputatio entre diferentes corrientes religiosas. Con lo cual, habría que irnos a las diferentes corrientes religiosas para ver en cada una de ellas en qué medida sigue habiendo un reflejo de las vías tomistas respecto a la comprobación de la existencia de Dios y comprobación de la misma
que luego fue utilizada en el racionalismo cartesiano. Ahí lo dejo, basándose en San Anselmo de Canterbury, por ejemplo, o San Ambrosio. Pero bueno, otro tema, ¿no? No sé si Jorge te he contestado o no, porque Sí, a veces sí, me voy un poco por las ramas. no, bien. Bastante completo. Bueno, Manuel, yo estoy sumamente agradecido por tu presentación. Te vamos a hacer llegar un pequeño recuerdo de estas ponencias como expositor que se está proyectando ahí en pantalla. Estamos muy agradecidos por tu segunda participación en esta ponencia, fue bastante ilustrativa, muy complejo el tema y también necesario para comprender varios aspectos también de nuestra sociedad. ¿Ya? Le recuerdo entonces al resto de las personas que están tanto en esta sala Zoom como en fanpage que a las 15 horas de Chile vamos a tener a Javiera Duarte con las imágenes del diablo en la Edad Media, origen y desarrollo. Así que yo te doy las gracias, Manuel. Doy las gracias también a los asistentes que estuvieron puntualmente acá esperando esta sesión. Y no sé si quieres despedirte o algo como para Nada, ya finalizar. darte las gracias como la vez pasada y nada, espero que sigan las jornadas en su curso y nada, y vernos en las próximas, podríamos decir ya. Sí, sí, se están proyectando ya. La idea es que esto siga mientras se nos permita. Exactamente. Algo bueno que estamos sacando un poco de esta pandemia que podemos romper varias fronteras, ¿ya? Exactamente. Vanessa manda saludos desde Argentina. Brillante exposición, doctor Manuel Ortuño. Excelente tema. Así que yo voy a detener entonces la grabación y dejar de compartir en fanpage. Entonces estamos viéndonos, Manuel, también esperando tu aporte a la página o a la revista que siempre tiene muy buena voluntad para compartir con nosotros. Así que muchas gracias y lo dejamos hasta acá. Adiós. Dios, que estén bien, nos vemos.